Buenos días. Proyecto de ley de lavado de dinero, trabajo legislativo. De esto vamos a hablar en República. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso. Es un agrado que esté con nosotros por la mañana, jueves 27 de junio del año 2019. Ya estamos finalizando el sexto mes del año y para usted queremos ofrecerle el trabajo legislativo en dos momentos. En la primera parte del programa lo vamos a dedicar a la tarea que está desarrollando la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de ley especial para la prevención, control y sanción de lavado de activos, y en la segunda parte sobre el proyecto de ley de comercio electrónico. Entonces, en esta primera parte es un gusto para mí recibir al diputado Javier Valdés del grupo parlamentario del FMLN y también recibo cordialmente al diputado René Portillo Cuadra del grupo parlamentario de Arena. Buenos días, diputados, bienvenidos a República. Diputado Valdés, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a ti, al diputado Portillo Cuadra y al pueblo salvadoreño que nos vea a esta hora. Gracias por tomar la invitación. Diputado Portillo Cuadra, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar en tu programa y desde luego compartir con el diputado Valdés este foro. Bueno, tenemos un tema muy importante con un nivel de complejidad de discusión por lo que significa el control del lavado de dinero y de activos y sobre todo el marco regulatorio y el trabajo de las instituciones, sobre todo la Fiscalía General de la República, pero también de la unidad especializada en materia financiera que lleva el seguimiento a esto y también todas las instancias del Estado a las cuales deben de brindar respaldo, colaboración y cooperación en materia de la lucha contra este tipo de delitos. Pero para eso tenemos una nota elaborada por Guadalupe Bonilla que nos permite contextualizar la discusión que tendremos en unos instantes. Y hay muchos puntos que están contra otras leyes y las recomendaciones del GAFI y sus notas interpretativas que no deberíamos retomarlas. Han sido 2 años de trabajo que ahora quedarán perdidos. Se había avanzado en 30 artículos, pero el presidente de la comisión informó que la discusión vuelve a cero. Hay muchos temas acá sin puntualizar que han sido propuestos y que denotan que no hay conocimiento de las recomendaciones, buenas prácticas y ni siquiera de las notas interpretativas. Entonces, el cuidado que hay que tener es que algunos que se les dijo que no aplicaba eso, están queriendo sorprender acá y decir, en la última instancia, en la comisión, ahí vamos a lograr meter estos cambios. Entonces, aunque nos reunamos allá, con esa tendencia que llevan, van a querer seguir haciendo lo mismo. O sea, yo lo único que les puedo pedir y les quiero pedir encarecidamente a cada uno de ustedes es la flexibilidad para poder regular una norma lo mejor posible, no para personas, sino por las personas y tampoco por las personas que puedan estar en algún cargo en este momento. Que nuestra visión sea dejar una ley que sea funcional para quien sea que esté sentado en el puesto. Son varias instituciones las que participan de la discusión, pero entre sus técnicos no hay coincidencias respecto a las regulaciones para evitar el lavado de dinero. Para nosotros, ¿cuál va a ser la referencia? Lo que el señor fiscal general de la República tome a bien que es correcto que tiene que ir en esta ley. Porque no se le puede dar gusto a todas las instituciones a que queden redactados los artículos como le conviene a la institución. Entre otras cosas, se busca especificar mejor la lista de personas políticamente expuestas y que deben ser controladas por esta ley, además de otros riesgos que hay, como las transacciones de dinero a través de empresas telefónicas. Empresas como Tigo, que tienen que ser reguladas en lo que es el Tigo Money, porque son susceptibles a que una forma de tipo hormiga puede ser un lavado de dinero. Por ahora no hay ningún riesgo de sanción internacional por mantener estancada la discusión de esta ley, pero sí es importante llenar los vacíos que existen actualmente. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bien, agradecemos a Guadalupe Bonilla por esa nota que nos permite introducir el tema que vamos a discutir en esta primera parte con los diputados Portillo Cuadra y diputado Valdés. Y aquí hay un asunto con el cual quiero iniciar, diputado Valdés. Este proyecto de ley fue presentado por la Fiscalía General de la República a finales de octubre de 2018 y se lleva la discusión hasta el artículo 30 de 105 artículos que se conoce que es el proyecto de ley. Pero la semana pasada, y la nota que también nos ofrece Guadalupe, lo que nos menciona es que se decide empezar de cero el estudio y la redacción del proyecto de ley. Aquí la pregunta obligada y generadora de esto es ¿por qué se decide esto?
Bueno, Carlos, quizás para poder contextualizar a la población, ¿verdad?, poder expresarles cómo está la situación sobre esta ley, es importante mencionar qué sucedió anteriormente. Esto inició en la legislatura pasada, con una serie de reformas a esta ley, porque tenemos una ley vigente, es importante mencionar eso. Este es un nuevo proyecto de ley que, por cierto, yo quiero explicarle y decirle a la población salvadoreña que nosotros hemos pedido a la Fiscalía General de la República datos estadísticos de por qué esta ley que tenemos ahorita no es funcional, o en qué falla, o por qué se quiere cambiar totalmente su cuerpo. Y a la fecha no nos han dado los datos específicos de lo que hemos pedido como grupo parlamentario del FMLN. Así, se incorporaron unas reformas que se tomaron a bien, a excepción de una, que era la del artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que hace referencia a la independencia o autonomía funcional de la Unidad de Investigación Financiera. Y quiero decirte también que la Unidad de Investigación Financiera nació bajo esta ley, ¿verdad?, que está vigente con el objetivo de investigar el delito de lavado. El artículo 3 de la ley, ahí está su creación de esta unidad. Por lo tanto, se vino esta propuesta y fue aprobada dándole un cierto grado de autonomía para que pudiera realizar sus funciones. Estamos hablando de la UIF, Unidad de Investigación Financiera. Posteriormente, ya en esta legislatura, de la cual ya formo parte, ingresa una nueva reforma, fundamentada y justificada en que los grupos internacionales como Egmont y GAFIC pedían esta reforma. ¿Y cuál era esta reforma? Sobre el mismo artículo, darle independencia funcional. Quiere decir, apartarla de la Fiscalía General de la República y hacerla un organismo independiente y muy aparte de lo que es autónomo de lo que es la Fiscalía General de la República. Algo que nosotros como grupo parlamentario del FMLN dijimos que no era posible, ya que el artículo 3 de la ley que está vigente dice que fue creada para investigar. Entonces, ¿qué iba a hacer la UIF? No iba a investigar. ¿Cuál era su objetivo? Me decían, y bajo las justificaciones que tenían, que era una situación nada más de inteligencia financiera. Entonces, partiendo de eso y de las observaciones que hicimos, se vino toda la coyuntura de la reforma de este artículo, la cual fue superada, ¿verdad?, por el veto, la vetó el presidente de la República, porque la declaramos inconstitucional, porque afectaba la soberanía, se le daba independencia a este organismo fuera de lo que es la Fiscalía y la única entidad u organismo que tenemos en nuestro país para investigar el delito de la Fiscalía. Así llegamos. Y la sala resolvió, sí, ¿verdad?, y declaró que esa situación era inconstitucional. Pero dentro de esa misma sentencia habla de que la autonomía no es posible, porque esta, según nuestras leyes de la República y nuestra Constitución, debe ser dada mediante ley. Okay. Bueno, eso fue la coyuntura con la cual se incorpora este nuevo proyecto. Ya en este nuevo proyecto de ley, que es el que tú mencionabas al inicio, ¿verdad?, que es la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, ahí ya viene incorporada una situación que a nosotros nos pareció interesante. Vienen a sustituir la UIF por la UAF, no solo en términos, no solo en letras, no solo en palabras, sino que hoy es la Unidad de Análisis Financiero y ya no de investigación como nosotros lo observamos dentro de la ley vigente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que le dan un carácter a la UAF, a la Unidad de Análisis Financiero, muy aparte de lo que está vigente actualmente, corrigiendo lo que nosotros les habíamos dicho como grupo parlamentario y sostuvimos en el Pleno y sostuvo el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén sobre este tema y cuál era su función. Ahora, ya tengo un poco el contexto que nos ha brindado, diputado. Solo reitero la pregunta para ser muy preciso y escucho al diputado Portillo Cuadro sobre esto, porque ya había un avance. Es decir, un articulado de este nuevo proyecto de ley, como ciertamente usted menciona, hay una ley vigente de lavado de dinero, pero este proyecto de ley que presentó la Fiscalía el año pasado ya llevaba una discusión de 30 artículos, más o menos un tercio del total. Pero el asunto es que se regresa al punto inicial. ¿Por qué se decidió esto? Si ya empezaba un debate, ya había una deliberación y como se conoce un poco en la técnica legislativa, cada artículo puede generar una discusión de una o varias sesiones. Bueno, te di el contexto, hoy vamos con lo que sucede con la ley. Sí. Al revisar de primera mano la ley, esta ley es como que no fuera para nuestro país. Fue hecha por, me imagino, consultores o personas que han querido colaborar, tomando los parámetros de
los principios y los principios rectores que dice el grupo Egmont, GRAFIC y todos esos grupos internacionales, que no hay que mencionar, que solo son las agrupaciones de la OIF de varios países, 151, 156, 159 países. Estuve revisando los datos en sitios web y me salían varios datos de cuántos lo conformaban. Así, el Grupo de Acción Financiera del Caribe, que es el GAFIC, sus recomendaciones estaban incorporadas en esta ley. Bueno, al incorporarlas en esta ley y a revisar artículo por artículo, ¿verdad?, las instituciones que tienen relación con esta ley o que van a estar como entes obligados, los funcionarios, las personas que van a tener que rendir los respectivos informes, que van a tener que participar en este sistema de prevención, todos y todas empezaron a hacer sus observaciones. Y al mismo tiempo que empezaron a hacer sus observaciones, se empezó a enfocar que la vara de medición de la cual estamos en nuestro país es mucho mayor. Es decir, que esta ley es como que si fuera para otro país y no para nuestro país. Aquí hay elementos que hacen de esta ley y nosotros dentro de la discusión del grupo parlamentario lo hemos definido como una superley. Es decir, no solo viene a regular lo que es el delito de lavado como lo tenemos actualmente y la ley que tenemos actualmente, nadie ha dicho que no es funcional, porque no han dicho que no es funcional, porque ahí están los casos, ahí están los delitos que se están regulando, ahí están los casos judicializados y que se está investigando. Principio de inocencia y vamos a ver si es culpable o no en base a las pruebas. Pero en esta ley, para empezar, y nosotros lo hemos discutido, miren, aquí presume lavadora medio mundo. O sea, los contadores, los auditores, los abogados, los notarios van a tener que tener sistemas de prevención y sistemas de informe para definir si no hay lavado de dinero en cuanto a sus actuaciones. Eso, además de eso, parte de que sus objetivos, ¿verdad? Y como te decía a un inicio de superley, porque en su artículo y en su artículo 1, en el objeto, no solo se delimita a la investigación del delito de lavado, sino también se limita a delitos determinantes, dice, la financiación del terrorismo y la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Por lo tanto, se complementará lo establecido de esta ley especial con actos de terrorismo. O sea, viene a delimitar una serie de situaciones más allá de lo que pueda regular esta ley. Y esa es la observación que hacen las instituciones. El BCR, ahí como nos fijamos, como vimos, hace observaciones puntuales, las otras instituciones también, en la cual se ha estado revisando y han hecho un papel, creo yo, exacto a lo que tienen que hacer. Es decir, ir delimitando hasta dónde va a llegar esta ley, porque, como te digo, la vara con que está hecha es como que no fuera para este país. Tengo que hacer la primera pausa. Al regresar, pues tenemos con más tiempo su posición, diputado Portillo Cuadra, sobre esto. El diputado Javier Valdés menciona, son estándares muy altos y no aplican para el país. Y otro aspecto que me gustaría escucharles, ¿por qué entonces se tiene que hacer un cambio de un marco legal adaptándose a las circunstancias actuales o la ley que está en vigencia no cumple los requerimientos para la investigación del delito de lavado de dinero? Bueno, esas preguntas nos formulamos y le damos respuesta tras la pausa. Volvemos. Regresando en la discusión que tenemos acá, diputado Portillo Cuadra, en el segmento anterior el diputado Valdés nos menciona que este proyecto de ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos tiene estándares muy altos o está pensado en un esquema o una lógica que no necesariamente se desarrolla en la práctica en El Salvador por ciertas tipificaciones o ciertas prácticas. ¿Cuál es la postura del grupo parlamentario de Arena ante este escenario de regresar al punto inicial? Es decir, ¿cuáles son las razones para iniciar desde cero una discusión que ya se traía meses atrás y que la Fiscalía General de la República particularmente o la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas alegan que esto sería un retraso? Bueno, no es Arena el que ha pedido que regresemos de cero, realmente es parte de un ejercicio metodológico en el cual, si es viable regresar a un punto cero e iniciar la discusión para fortalecer el cuerpo normativo, enhorabuena. Ahora, yo quiero, más allá del tema del contexto que muy bien lo ha explicado el diputado Valdés, analizar
qué es lo que tiene de nuevo el proyecto de ley con respecto a la ley vigente, para que la población pueda, digamos, valorar cuál es el valor agregado que tiene o que tendría esta nueva normativa. En primer lugar, quiero felicitar a la Fiscalía y al señor Fiscal General por hacer este esfuerzo importante de tener un cuerpo normativo adecuado a las tendencias mundiales de la prevención del lavado de dinero. En realidad, en la ley actual se regula únicamente la sanción, la detección de lavado de dinero y de activos. En cambio, en el proyecto de ley se establece de que se va a incluir la persecución, la sanción, la prevención, la detección de lavado de dinero, pero además de eso, con especial énfasis en el financiamiento para actos de terrorismo y también para la proliferación de armas de destrucción masiva. Esa es la tendencia a nivel mundial. Cualquiera puede decir, mire, ¿y qué tiene que ver El Salvador con armas de destrucción masiva? Pues muchísimo. Las grandes potencias que se dedican a este tipo de industria buscan países como los nuestros precisamente para colocar sus activos, lavarlos y posteriormente seguir vendiendo armas al mundo, armas que incluso muchas veces están restringidas por sus principios a nivel mundial. Por otro lado, en esta ley en el proyecto de ley se establecen 30 conceptos que no tiene la ley actual, en donde se define cada una de las categorías objeto de la aplicación de esta ley. Eso significa que cualquier juez, cualquier fiscal, cualquier defensor, cualquier institución que agarre la ley va a entender de qué estamos hablando conceptualmente, porque esta ley establece, por ejemplo, qué es operación sospechosa, define, por ejemplo, qué es proveedores de servicios societarios, qué es, por ejemplo, definiciones sobre regulación de los ROS y otra serie de definiciones importantes que a mi juicio merecen una revisión de redacción, porque algunas de ellas no se entienden, sin duda alguna han sido traspoladas de otras legislaciones que no obedece al encuadramiento jurídico nuestro. Pero sí es importante reconocer de que hay un tema conceptual que va a ayudar a la aplicación de la ley. Otra de las grandes diferencias del proyecto de ley con la ley vigente es que aquí se establece toda una estructura o un sistema nacional de detección, de prevención y de sanción de lavado de dinero y activos, y también de lavado de dinero que se pueda dar para financiar actos de terrorismo y armas de destrucción masiva. En ese sentido se crean, por ejemplo, 5 estructuras organizativas que no se tenían. Como ya lo dijo muy bien el diputado Valdés, se crea una unidad de análisis financiero, quien por cierto tiene 29 atribuciones en la ley. Fíjate, 29 atribuciones. Eso lo que significa es que se le está dando fortaleza a esta unidad de inteligencia en materia de lavado de dinero. Se crea, por ejemplo, un comité consultivo para la prevención de lavado de dinero y a su vez este comité consultivo va a tener 4 comisiones técnicas de apoyo que van a servir para que las instituciones que intervienen en este comité, como es el caso de la Superintendencia del Sistema Financiero, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, INSAFOCOP y otra serie de instituciones más, estén homologadas en los procedimientos para detectar el lavado de dinero. Se crea, por ejemplo, un comité de supervisores, es decir, quien supervisa a estas instituciones en el cumplimiento de la normativa, y se crea también un comité de prevención de lavado de dinero y activos para el financiamiento del terrorismo. Entonces, se crea todo un andamiaje institucional que hoy por hoy no lo tenemos. Debo de confesarte una preocupación que tengo cuando leí todo esto, todo este andamiaje de la ley. Es que en un tema tan delicado como es la investigación de lavado de dinero, me da la impresión que muchas instituciones tienen metida la mano. Y por lo menos, mientras menos instituciones tengan metidas la mano en el tema de investigación, es mejor, es más efectiva la investigación. Por ejemplo, ¿qué tipo de instituciones, cuando usted menciona que tienen metida la mano en esta estructura? Las que te acabo de mencionar, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, INSAFOCOP, el Tribunal Supremo Electoral, la Superintendencia del Sistema Financiero. Entonces, me da la impresión de que hay una estructura bien cargada en el tema de la investigación. Sí.
le encuentro lógica a toda estructura en el tema de vigilancia, porque todas estas instituciones son por antonomasia instituciones que deben vigilar a sujetos obligados al cumplimiento de esta ley. Entonces, sin embargo, hay que dar el beneficio de la duda en que esta estructura puede caminar, pero aún así siento que es una estructura muy cargada. Y aquí, es decir, cuando formas una comisión no se hace nada. Es mejor comisionar a una sola persona que sea responsable y la cosa trabaja de mejor manera. Entonces, tengo esa inquietud, pero lo vemos con buenos ojos. Por otro lado, aquí hay un elemento que no tiene la actual ley. Y ahí es donde se hacía la pregunta Javier Valdés y decía, mire, hay como una presunción de que todos somos lavadores de dinero. Yo creo que habría que entender este concepto del enfoque de riesgo. Este principio del enfoque de riesgo o información basada en enfoque de riesgo es una tendencia mundial en el tema de detección de lavado de dinero, que no lo tiene la actual ley. ¿Qué significa esto? Significa que vas a activar todas estas instituciones que te acabo de mencionar, no solamente para la sanción, sino que te vas a anticipar. Fíjate, el concepto de enfoque de riesgo, te vas a anticipar a que probables medidas o acciones puedan ser constitutivas de lavado de dinero. Entonces, el enfoque de riesgo es un concepto bien importante que tiene que ver con que los controles que se adopten a los sujetos obligados deben de ser capaces de anticipar acciones de lavado de dinero y de activos. Entonces, este es algo novedoso y quizás eso es un poco lo que ha generado duda de decir, bueno, hay como una presunción que todos somos lavadores. Yo creo que no. Yo más bien creo que esta es una herramienta que le va a servir a las instituciones para poder afinar, digamos, su trabajo de fiscalización. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar quiero poner en perspectiva dos temas. Probablemente esta primera parte del programa resulte insuficiente para ver la profundidad de esta propuesta de ley, pero el tema de actividades delictivas generadoras de lavado de dinero y dos, la aplicación práctica de esta disposición o proyecto de ley en función de las situaciones reales que se dan en El Salvador de lavado de dinero, de activos, en expresiones particulares, de vínculos de figuras públicas o en algunos casos también de sectores empresariales. Regresamos. Seguimos platicando el proyecto de ley de lavado de activos con los diputados Javier Valdés y René Portillo Cuadra. Ahora en esta última parte del primer bloque de República, desarrollar de manera muy puntual para tener la mayor cantidad de apreciaciones de ustedes sobre estos temas. Diputado Valdés, uno de los asuntos aquí es el marco de actividades delictivas generadoras de lavado de activos. ¿Cuáles entonces serían las diferencias respecto al proyecto de ley de activos, de lavado de activos que se discute actualmente con la ley vigente? Es decir, abarca más actividades delictivas generadoras, pero hay precisión o claridad para definirlas como tal. ¿Qué se entiende como ese tipo de actividades que generan un lavado de dinero? No, mira, los delitos ya están definidos tanto en nuestra normativa penal como en esta ley actualmente vigente. Lo que viene a ser en este nuevo proyecto es aumentar penas, ¿verdad? Eso lo podemos analizar y discutir, inclusive en la Comisión de Legislación, que también formó parte de esa, ¿verdad? Ahí vienen las propuestas sobre fortalecer, ¿verdad? La investigación de estos delitos mediante el aumento de penas, que puede ser una medida. Ahora, en este proyecto, así como se plantea, el tema es todo el esquema, si queremos llamarlo así, de burocracia que se quiere implementar para la investigación del delito que actualmente se hace. Ya mencionaba el diputado, todo el establecimiento de un sistema nuevo que no existe conforme a la ley vigente, pero también obligaciones para los entes, tanto supervisores como los entes obligados. En primer lugar, y yo quiero hacer referencia a este punto, dice la nueva ley, el proyecto, que los entes deben de ir a registrarse, oiga bien, ir a registrarse ante la UAF. Es decir, que va a crearle un mecanismo a las instituciones,
a los entes obligados, como son cooperativas, como son asociaciones, como son los profesionales en libre ejercicio, van a tener que ir a registrarse a la UAF. Y el otro punto, todo va a ser bajo un esquema del tema y la novedad del servicio electrónico. Mire, es que nosotros como grupo parlamentario no nos estamos oponiendo al avance, a la modernización, ¿verdad?, a la actualización que se tenga con una normativa. Eso sí, no estamos de acuerdo a que solo porque una entidad de otro país que no tiene asidero legal, solo es la reunión de un montón de UIF, venga a nuestro país a decirnos, miren, si no aprueban este documento, la evaluación que va a venir en el año 2020, ustedes van a salir mal si no cumplen los parámetros y los vamos a declarar paraíso fiscal. Es que no se trata de eso. Nuestro fiscal, que hemos defendido eso, como ya te lo dije, cuando fue lo de la inconstitucionalidad del artículo 70, que fue declarado constitucional, de la Ley Orgánica de la Fiscalía, nosotros dijimos, mire, el único que investiga acá el delito es el fiscal general de la República. Entonces el fiscal tiene la potestad de pedir información a cualquier país y que se le provea. Claro, estos organismos lo que prevén es sistemas de información electrónica para facilitar la información, pero el fiscal pide información a cualquier país sobre el tema del lavado y cualquier otro tipo de delito, le van a otorgar esa información. No quiere decir que, mire, le vamos a negar la información por esta razón. No es posible. Entonces nosotros hemos sido claros. Ahora, con lo que tú mencionas, mira, el fortalecimiento de penas, el aumento de penas, el tema de sanciones, que no están en esta ley, pero ya sanciones a los entes supervisores u obligados que no brindan la información con respecto a los plazos y parámetros que diga el proyecto de ley. Son las cosas novedosas que vamos a tener. Hay un asunto que mencionó el diputado Valdés, el diputado Portillo Cuadra, y lo pongo en discusión. No es tanto el tema de actividades generadoras de lavado de dinero ni lavado de activos, que ya está tipificado en el marco legal. Más bien es un tema del andamiaje entonces interinstitucional, si podría ser lo suficientemente adecuado o es demasiado grande para llevar de manera operativa la investigación de estos procesos, para tratar de entender un poco esto. Y lo conecto con un punto. Esta propuesta de andamiaje interinstitucional de un sistema de comités que presenta el proyecto de ley se aplica a los parámetros suficientes o principales del lavado de dinero, de los casos de lavado de dinero que la Fiscalía General de la República llega y que seguramente ha expuesto ante ustedes en la comisión. Sí, mira, el andamiaje institucional que se crea con este proyecto de ley es bueno, por supuesto que es bueno, en el sentido de que va a mantener homologados los procedimientos en todas las instituciones que son supervisoras de los sujetos obligados. Ahí estamos claros. Lo que yo creo, esa es mi percepción, es que está muy cargado este sistema de entidades administrativas y que hay mucha gente metiendo la mano en un tema tan delicado como es la investigación de lavado de dinero. Ahí es donde yo siento. Y por otro lado, hay instituciones que a mi juicio no deberían de estar y otras que sí deberían de estar. Por ejemplo, en este andamiaje administrativo no está el Centro Nacional de Registro, el CNR, y resulta que la actividad de lavado de dinero tiene una cadena de actos que culmina con la legitimación de los activos. ¿Y dónde crees que se legitiman los activos? Hablando de los bienes raíces, claro, de los bienes inmuebles, claro, o de las sociedades, o de la propiedad intelectual. Ahí es donde se materializa esa cadena de actos que legitime el dinero producto de lavado. Entonces, instituciones tan importantes como el CNR no están y deberían de estar. Entonces, yo creo que hay que buscarle un punto medio. Pero yo sí quiero agregar algo que es muy importante. En el proyecto de ley sí se amplía el universo de sujetos obligados, como muy bien lo decía Javier, por un lado a los abogados y notarios, pero también a las casas de empeño, por ejemplo, que están incluidas, como por ejemplo a los proveedores de servicios societarios, que es un concepto que hay que tratar de definirlo mejor en nuestra legislación, pero qué bueno que hay un universo de sujetos obligados. Yo creo que el error que no debemos de cometer, me refiero a la clase política, nosotros, el error que no debemos de cometer es de hacer una resistencia al cambio de las tendencias mundiales, de las nuevas formas de detectar el lavado de dinero. Es decir, nosotros estamos como personas políticamente expuestas, somos sujetos obligados en esta ley. Entonces tenemos que tener como el equilibrio para no vernos en resistencia a esta ley,
No solo porque nos veríamos mal, sino porque realmente nosotros somos casi jueces y partes en la medida en que nosotros legislamos. Entonces tenemos que tener una mente lo más abierta posible para que instituciones nuevas como estas se puedan incorporar, buscando por supuesto un debido proceso legal. Hay algo que se inserta en esta ley que es nuevo y muy interesante, es el tema del traslado de dinero por aduanas. Es decir, la detección se incorpora prácticamente un capítulo sobre el traslado de dinero o manejo de dinero que ingresa en las aduanas, que no puede ser más de $10,000, regulaciones que de alguna manera ya estaban administrativamente, ahora se incorporan como parte de un precepto legal. Ese tema me parece muy bueno porque ya sabemos que por las aduanas nuestras, terrestres, marítimas o aéreas, circula una cantidad de dinero que es objeto o puede ser objeto de lavado de dinero. Y por otro lado, creo que es importante que en este proyecto de ley se reafirma que en materia de lavado de dinero no opera el secreto bancario. Pero hay un agregado ahí muy interesante, que tampoco opera el secreto bursátil y tampoco opera la reserva tributaria. Es decir, para efectos de detectar, de investigar y sancionar, nadie puede invocar el secreto bancario como parte, digamos, de un proyecto de defensa para no ser investigado o para no dar información. Esto me parece muy importante porque viene a fortalecer este cuerpo normativo. Ahora, otro de los asuntos aquí que es relevante, y ya estamos llegando al tramo final, pero la invitación está hecha porque debemos hacer una segunda y creo que hasta tercera parte de discusión sobre este proyecto de ley, porque tiene vinculación con situaciones muy prácticas que la Fiscalía General de la República lleva, y en este marco, desde el ámbito legislativo, ¿cómo se regula? Es el tema particularmente, diputado Valdés, de el vínculo que tiene otras instituciones del Estado sobre esto, por ejemplo, porque también se habla de las responsabilidades del órgano ejecutivo en el diseño de políticas públicas contra el lavado de dinero, digamos, ahí también hay un grado de responsabilidad que el Ejecutivo tendrá en su momento. ¿Cómo se ve en esta lógica de entramado institucional las responsabilidades que asume el órgano ejecutivo bajo las disposiciones o en el marco de disposiciones que puede establecer este proyecto de ley? No, mira, lo que está sucediendo actualmente en la comisión es que están asistiendo a las reuniones de comisión y de primera revisión, si tú quieres decir, si tú quieres llamarle, si le podemos llamar, de la primera revisión del articulado de la ley. No hemos aprobado hasta el momento nada, sino que estamos revisando redacción. Y quienes han asistido y participado activamente, inclusive de una forma superior que a los diputados y diputadas de la comisión, ha sido las instituciones. Y han hecho el papel, ¿verdad?, que les corresponde al tener ellos más que todo ya un papel protagónico adentro de esta ley. Ante esa situación, las observaciones que se han hecho, ¿verdad?, las partes que se han eliminado de la ley, las partes que se han agregado o la tropicalización, no me gusta la palabra para decir eso al pueblo salvadoreño, pero la utilizamos los abogados. Suena como a música. Suena como a música, pero esta parte la ha hecho muy bien las instituciones. Ahora, esta decisión que se tomó de retroceder, ¿verdad?, sobre lo que ya había avanzado, ¿verdad?, a mí me parece un poco complicada, Yo más bien estaría en la situación siguiente. Si la ley que tenemos ahorita, en base a estándares internacionales, debe de adecuarse, debe de revisarse, ¿verdad? O sea, la ley funciona. Hasta ahorita, como te dije en un inicio, no me han dicho, ni le han dicho a la comisión, ni a los grupos parlamentarios, ni a nadie, que no funciona. Pero debe de adecuarse por una evaluación que va a venir de un grupo en 2020. De acuerdo, reformemos y agreguemos específicamente qué es lo que se necesita en esta ley. Pero al plantear toda una nueva ley, con 30 definiciones, como decía el diputado, con un nuevo marco de sistema, con un montón de obligaciones para las instituciones, ¿por qué no solamente establecemos, ¿verdad?, puntualmente dentro de la ley? Y va a ser menos lo que vamos a tener que revisar. Pasamos de los 31 artículos que tiene actualmente la ley a 105 artículos para regular una misma situación que está funcionando, que se está judicializando los casos, que tenemos públicamente a quienes se está haciendo, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema, que se juzgue a quien tenga que juzgarse, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema con eso, como grupo parlamentario lo hemos dicho, en base a pruebas, no en base a un asesinato mediático, que esa es otra cosa de lo que estamos viviendo hoy en día, pero yo creo que lo que se está haciendo, aparte de este
de la actuación de las instituciones del órgano ejecutivo, ha sido importante que ya que están colaborando para adecuar esta ley a lo que es nuestro ordenamiento jurídico. Muy bien. Tengo un minuto, diputado Portillo Cuadra, y cerraría con usted sobre esto. ¿Usted considera, por este proceso que se ha generado de discusión, los alegatos que ha mencionado el diputado Valdés, la nota que teníamos al inicio y el posicionamiento del presidente de la Comisión de Seguridad, del diputado Almendaris, que resultaría válido plantearse o cuestionar que hay actores vistos como sujetos obligados que tienen resistencia sobre el proyecto de ley, sobre este proyecto de ley que se está discutiendo, o tienen diferencias sobre las sanciones y los procedimientos? O sea, ¿sería un alegato o un recurso válido para esta discusión? Por supuesto que sí, es decir, probablemente actores interesados en que no pase la ley deben de haber, y eso no me cabe ni la menor duda. Pero aquí es donde nosotros tenemos que pensar como funcionarios de país, es decir, tratar de darle a la Fiscalía una herramienta de combate al lavado de dinero que sea eficaz, con estándares mundiales, con preceptos novedosos que permitan detectar a tiempo el lavado de dinero. Yo quiero felicitar nuevamente al señor fiscal por esta iniciativa y creo que le va a servir mucho al país que nosotros incorporemos estas nuevas tendencias dentro de la ley. Yo lo veo, este tema, Javier, no en función, digamos, de que lo que tenemos está funcionando bien y no nos han dicho qué es lo que hay que incorporar, qué es lo que está malo. Yo lo veo de otra óptica, lo veo desde el punto de vista de que hay tendencias mundiales, estándares y protocolos internacionales de detección temprana de lavado de dinero que se convierte en prevención, que pueden ser incorporados a la ley y que eso va a servir para que las instituciones se fortalezcan en este mandato que tienen contra el lavado de dinero y activos. Así lo veo yo. Entonces creo que este tipo de herramientas sí le va a servir al país, y también creo que nosotros debemos de tener como el punto de equilibrio de que todo aquello de que en realidad pueda obstaculizar la investigación lo apartemos. Me refiero concretamente a que aquí, por ejemplo, hay algunos artículos cuya redacción no es clara, pero es un tema de redacción, es un tema, digamos, meramente de carpintería que podemos ponernos de acuerdo, pero la figura como tal del enfoque basado en riesgo, de la institucionalidad del sistema nacional que se crea, de la ampliación de los sujetos obligados, del incremento de penas, me parece muy positivo. Y yo creo que ahí es donde está el compromiso que nosotros tenemos. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. La invitación está hecha para que sigamos discutiendo este tema sobre el proyecto de ley especial de prevención, control y sanción de lavado de activos, las disposiciones normativas, el rol de las instituciones, del sistema y del entramado, pero también los mecanismos para verificar un seguimiento muy claro sobre este tipo de prácticas. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, diputado Valdés, diputado Portillo Cuadra, ha sido un gusto. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.